y voy a presentar a nuestros dos conferencistas del día de hoy. Entonces, hoy nos acompaña Santiago Hernández Caviedes, quien es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en evaluación psicológico, forense y penitenciaria. Tiene experiencia laboral de más de 3 años en intervención clínica y evaluación clínico-forense, así como en investigación. Es el coautor principal del libro Epistemología y Psicología Forense, guía práctica para psicólogos y abogados, coautor del artículo Proyecto Dunfeld en Colombia, Viabilidad Teórica, y es coautor del capítulo Discusión de la libertad entre psicoanálisis y conductismos en el libro La materia prima del derecho penal y disciplinario. Nuestro segundo conferencista es Santiago Amaya Nazar, quien es doctorando en psicología por la Universidad Católica de Colombia, tiene un máster en psicología forense y penitenciaria del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con formación complementaria en evaluación del riesgo de comportamiento violento y perfilación criminal. Es perito privado y de apoyo y es el director académico de la Asociación Colombiana de Criminología y es el subeditor de la tercera edición de la revista Notas Criminológicas. Es el coordinador y autor principal del libro Epistemología y Psicología Forense, guía práctica para psicólogos y abogados, y cuenta con publicaciones en revistas indexadas. Siendo así la presentación, entonces le doy la palabra a Santiago y a Santiago, y bienvenidos al webinar. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si prefieren que pongamos cámara o quieren con audio nada más. Una pregunta. Si quieres podemos intentar con cámara y vemos cómo va jalando la red, y si vemos que tenemos problemas técnicos las podemos apagar. Perfecto. Listo, Irene. Muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente, buenas noches a todos. Gracias por abrir este espacio. Bueno, yo soy Santiago Hernández y a Santiago Amaya, si puedes poner también la cámara un momento para que nos conozcan las caras y arrancar. Listo. Bueno, entonces, para dar inicio a la presentación de hoy, digamos que esta presentación vuelve a tomar validez con todo el debate que ha habido en las semanas recientes frente a la cadena perpetua, como una medida, digamos, de prevención de abuso, que ya empezaremos a discutir qué tanto sentido tiene eso. Y bueno, digamos que el insumo para la discusión de hoy es un artículo que publicamos con Santiago hace 2 años, que se llama Viabilidad Teórica del Proyecto Dunkelfeld en Colombia. Digamos, este artículo, y digamos la charla de hoy, vuelve a encuadrarse dentro de una problemática que definitivamente no hemos podido erradicar y que yo creo igual que desafortunadamente no va a ser posible ni en el mediano y muy claramente en el largo plazo, y es el abuso sexual infantil con los menores. Las cifras pues siguen aumentando todos los años. De hecho, el año pasado la cifra que reportó Medicina Legal fue de aproximadamente 39.000 casos de abusos con menores, lo cual da una media más o menos de 3 abusos por hora, lo cual es alarmante. Y si a eso le sumamos pues que en Colombia y en el mundo en general en este tipo de delitos siempre hay un subregistro, pues ya nos podríamos imaginar el impacto que esto tiene, ¿no? Y no solamente tiene impacto a nivel, digamos, de lo legal, sino ya lo que nos convoca, yo creo que a la mayoría de los que estamos acá, en términos psicológicos. Sabemos lo difícil que puede ser para una víctima, y más si es un niño, en vivir una experiencia traumática como es el abuso. Y entonces eso nos pone a plantearnos nuevamente, digamos, como psicólogos, ¿qué se puede hacer para prevenir esto? Así entonces, en la indagación que realizamos con Santiago, nos encontramos que en prevención primaria, todos los programas han estado enfocados a trabajar con
con las posibles víctimas, con sus círculos sociales, con las familias. Y pues digamos que ha sido un acercamiento que ha sido interesante en los años, digamos que se involucra cada vez más las instituciones académicas, los medios de comunicación, digamos que mandan unos mensajes muy claros a veces, pero sin embargo estamos dejando fuera de la fórmula también a los posibles victimarios. Y en ese orden de ideas considerábamos en su momento, oiga, ¿qué se puede hacer con ellos? Obviamente no es un asunto fácil de pensar, pero digamos, ¿cómo empezar a involucrarlos? Y ahí empezó, digamos, la indagación de qué programas se han implementado en el mundo para esto. En este orden de ideas, entonces nos encontramos con el escenario de la prevención y traigo nuevamente la discusión que se ha dado las últimas semanas, que si bien estoy hoy en el debate del Senado, quedó aprobado, o creo que les queda un debate más, la cadena perpetua, y nos encontramos con un escenario en el que se está proponiendo la cadena perpetua como una medida preventiva. Y nos preguntamos quizás, ¿realmente si es así? ¿Realmente la cadena perpetua sí ayuda a la prevención y no más bien nos satisface la imagen de que podemos castigar a los victimarios y dejamos de involucrar la prevención con los posibles victimarios? Cuando vemos la propuesta de esta ley, encontramos que dicen, si hay una cadena perpetua, seguramente el victimario, el posible victimario, pues lo va a pensar dos veces. Pero entonces están desconociendo, digamos, un poco la estructura mental del abusador. La literatura científica nos ha dado un montón de insumos para dar cuenta de que el abusador, en muchos de los casos, tiene problemas de control de impulsos, a veces tiene trastornos de la personalidad, fuera de eso, pues tiene una parafilia que, dependiendo también del marco teórico en el que nos ubiquemos en la clínica y digamos, en la psicopatología, tiene unos abordajes cercanos también al tema de trastornos de la personalidad. Tiene una historia de vida también que a veces puede incluir experiencias traumáticas. Están asociados también muchos de las veces al consumo de sustancias. Y en ese orden de ideas uno dice, bueno, si están todas estas características psicológicas, históricas y demás, pues, ¿cómo se puede pretender de que con la idea de que hay una pena que les va a privar toda la vida, pues se detengan antes de? ¿Será suficiente la idea de una pena privativa de la libertad de toda la vida para que la persona tenga un proceso cognitivo antes de cometer el acto? Y digamos que obviamente esto es un tema bastante extenso y requiere una profundidad de acuerdo al caso, pero a grandes rasgos podríamos decir no. Entonces, en ese orden de ideas, pensábamos si están todas estas características psicológicas en el presunto abusador, ¿por qué no involucrarlo también como un proceso, digamos, terapéutico? No en aras de cambiarlo, que digamos la fantasía predominante en la parafilia, denominada pedofilia, pues difícilmente se va a poder erradicar, pero digamos que nos podemos nutrir de unos insumos que puedan ayudar a mantener a raya o mantener controlada esta predisposición antes del acto. Y entonces es ahí cuando aparece, digamos, un poco la propuesta que les vamos a presentar hoy. ¿Qué nos encontramos también cuando pensamos esto? Y es cómo construir un discurso que logre llegar a generar conciencia de que se puede trabajar con el presunto abusador también. Y digamos que llegamos con la primera dificultad en Colombia, y también pues hablo en general en el mundo porque muchas veces decimos que solamente es acá donde tenemos el problema, pero realmente ocurre en otros escenarios y es, no hay una cultura real de salud mental. Ahora, digamos, con todo el tema de la pandemia, otra vez se ha empezado a ver que las problemáticas de salud mental son muy reales.
Digamos que hace 2 años ya se estaban dando cifras de aproximadamente el 40% de la población colombiana padece de algún trastorno o de algún problema psicológico, y en ese 40% nos preguntamos cuántos de estos también podrían encajar dentro de estas comorbilidades que tiene la pedofilia y que deberían ser contempladas. Entonces, digamos que esto de manera introductoria. Santiago, creo que quiere agregar algo. Perdón, los interrumpo un momentico. Diana, ¿será posible que por favor apagues tu cámara para que así podamos tener mejor señal, por favor? Y Aurora también, sin cámara, por favor, gracias. Eso, bueno. Ahora sí, sigue. Listo. Bueno, Santiago está teniendo un poquito unos problemas técnicos, entonces me voy a ir adelantando un momento y ahorita reencauzamos con él. No, me estaban diciendo que si podía hablar un poco más duro. Espero que ya me estén escuchando mejor, si no, porfa me vuelven a avisar. Listo, entonces digamos que la propuesta va un poco encauzada a pensar la pedofilia como precisamente como lo que es, y eso es una parafilia que entra dentro del manual diagnóstico de DSM-5, está en el CIE 11, que ya está próximo a salir, y pues digamos que nos abre un espacio desde la psicología para pensarlo en la clínica. Sin embargo, pues claro, estamos hablando desde un marco jurídico, un marco forense, y antes de entrar en temas clínicos, pues entonces ubico un poco cuál sería nuestra labor ahí, que si bien es mucha, en temas de prevención, también podríamos empezar a entrar a articular en temas de evaluación diagnóstica. Pasa una cosa con las personas que padecen este trastorno y en general todas las personas que pueden llegar a incurrir en conductas delictivas, que en últimas terminaríamos siendo todos, pero también, digamos, pensándolo en términos de nuestra praxis profesional, la clínica partimos del supuesto de que le creemos todo a la persona que va a hablar con nosotros. No evaluamos simulación ni disimulación. En este caso, antes de pensar entonces la pedofilia como algo que se podría tratar en la clínica, tendríamos que contemplar también estos dos fenómenos, y en ese orden de ideas los forenses, digamos que estamos capacitados en toda esta batería de pruebas para hacer, digamos, una perfilación que nos permita decir, oiga, tal sujeto sí tiene esta parafilia antes pues, de que cometa un delito, pues entraríamos a hacer un programa de evaluación amplio, profundo e integral como nos lo dicta la ley, y ahí sí podríamos empezar a hacer la remisión. Ahora bien, volviendo ya entonces a la parte clínica, nos encontramos con un concepto que es la pedofilia. Entra dentro de las parafilias, en algunos escenarios dentro pues, de algunos paradigmas de la psicología, dentro de los cuadros de las perversiones, y nos encontramos con dos clasificaciones, digamos que son las que se manejan en la literatura. Desde luego que hay muchas más, pero nos encontramos con pedofilia primaria y pedofilia secundaria. La primaria es en la que la fantasía y, digamos, la búsqueda de placer de placer sexual es exclusivamente con menores de edad, y la secundaria en la que, digamos, entra dentro del margen, pero puede tener satisfacción y deseo hacia otras personas, digamos, pues de mayor de edad, y también, pues ahí no vamos a entrar en gustos de género. Digamos que esas son las dos grandes clasificaciones. Sin embargo, nos hemos encontrado, y es una de las cosas que encontramos socialmente, mediáticamente e incluso dentro de nuestra profesión, en que confundimos pedofilia con pederastia. Y entonces ahí sí le doy la palabra a Santiago. Bueno, muchas gracias.
Inicialmente, me disculpo, he tenido unas dificultades de red, pero ya voy a continuar. Y bueno, hilando con lo que decía mi compañero Santiago, sí, efectivamente se han generado algunas asociaciones entre pedofilia y pederastia, y cuando miramos sobre los análisis y muchas veces los saltos lógicos que se realizan en esos elementos, vemos que se tiende a hacer el salto lógico que todo pedófilo es un agresor sexual y que todo pedófilo ya ha agredido sexualmente a algún menor, o que solo por ser pedófilo la persona ya efectivamente va a agredir a algún menor. Cuando miramos, tanto en la literatura como en la evidencia, que se encuentra que la pedofilia es el trastorno mental, es la condición psicológica, e inclusive bajo algunas apuestas que se han desarrollado neuropsicológicas, que generan esos deseos sexuales en la persona, y que también, como pues todos los factores de los trastornos mentales, tienen un fuerte influencia e impacto ambiental que generan estos deseos. Pero que se tengan estos deseos no significa y no implica que la persona vaya a agredir a un menor. Sin embargo, se ha hecho esa asociación. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva a, inicialmente, una falacia que se conoce como la generalización apresurada, o de la falsa causa, pero principalmente la de generalización apresurada, donde por un caso se generaliza a todos los casos. ¿Y esto también qué conlleva? Conlleva a las concepciones punitivas, retributivas, donde se ignora el componente clínico médico que existe, y se busca el castigo, y se busca el retribuir, el igualar. Esto lo da a señalar, digamos, cuando salió la noticia de que se aprueba la cadena perpetua. En la imagen que tienen en el espectador hay un mensaje que dice: sí a la prisión perpetua, no a la impunidad para verdugos de los niños. Cuando miramos esto, acá claramente se denota un lenguaje expresivo que viene desde la emotividad, pero también cuando vemos a ver, digamos, relacionando con el ámbito contextual que se ha venido presentando, en Colombia tenemos un hacinamiento cerca del 50%. Y ya las penas para las personas que incurren en este tipo de delitos pueden llegar casi hasta los 30, 60 años, que eso ya de por sí sería una cadena perpetua. Y lo otro, y también lo que se ve y que es muy importante en la evidencia, la prisionalización de estas personas, el encierro de estas personas de por sí, y esa única acción no funciona como determinante suficiente para disminuir las agresiones sexuales. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que si se está generando esa acción y ya tenemos unas sentencias bastante fuertes, pero no disminuye los abusos hacia los menores, una cadena perpetua no disminuiría, no apoyaría en la disminución de estos actos. Asimismo, el tomar este elemento punitivo conlleva a ignorar todo el elemento de la salud mental que pues viene con las personas que tienen estas condiciones. Y aquí también es algo muy importante, y que es algo que se relaciona en el ámbito del proyecto, y es que resaltar que es una enfermedad mental, que tiene una condición mental y un enfoque preventivo. No se está haciendo nunca una apología a la pedofilia. En ningún momento se busca defender esta como una orientación sexual, pero sí resaltar las condiciones patológicas que conllevan y la importancia de atención en salud mental. Entonces, con esas dudas, ahí fue con Santiago cuando empezamos a buscar qué alternativas existen, y encontramos el proyecto Dunkelfeld. ¿Qué es este proyecto? Este es un proyecto desarrollado en Alemania, el cual busca la atención primaria con posibles agresores sexuales infantiles. Entonces, el proyecto tiene dos fases y tiene dos momentos importantes. El primer momento es el alcance nacional. Entonces se buscan generar difusiones por todo el país a través de los medios, para tener un alcance
a todas las personas que puedan tener algún interés y alguna atracción sexual hacia menores. ¿Y cuál es la segunda parte? La segunda parte es un enfoque al tratamiento, y es que se alcancen estas personas y puedan ser tratadas antes de que agredan a los niños. Y no solo eso, sino que también se les da la oportunidad de tener una vida funcional. Cuando empezamos a explorar este proyecto, ¿qué elementos encontramos? Encontramos que tienen unos principios fundamentales. El primero es mostrar entendimiento y empatía hacia la población objetivo. Acá esta población pues serían las personas que tienen y sienten atracción sexual hacia menores. También algo muy importante es no realizar una campaña discriminante hacia la orientación sexual de estos individuos. Acá esto es algo que se ha revisado en desarrollos del programa y en nuevas propuestas, y es que ya no se hace referencia a orientación sexual, porque realmente no es una orientación sexual. No se puede hablar como tal de una orientación sexual, pero sí de una atracción sexual. El tercer tema es el reducir el temor a enfrentar penas por el sistema judicial. Entonces se presenta la alternativa como una forma de ofrecer tratamiento y evitar un proceso judicial. Se asegura la confidencialidad y el anonimato. Esto es un elemento muy importante porque con la confidencialidad y el anonimato, estas personas se sienten más motivadas en buscar ayuda. Y el quinto es reducir los sentimientos de culpa y vergüenza para que puedan buscar el apoyo que se requiere. Y este es un tema muy importante porque en ningún momento ninguno de estos principios busca el excusar, pero sí tener un acercamiento empático que permita llegar a estas personas y que permita que busquen ayuda. De hecho, una de las frases que a veces utilizan es como: ¿te gustan los niños más de lo que te deberían gustar? ¿O sientes atracción sexual hacia los niños? Contacta a estos números. Y ahí empiezan la atención primaria. Otro elemento otras frases que también se utiliza, que personalmente me gusta mucho porque muestra el enfoque empático, pero también muestra el enfoque de no excusar, pero sí de tratar, es la siguiente: tú no eres culpable de tus deseos sexuales, pero tú eres responsable de tu comportamiento sexual. Hay ayuda, no te conviertas en un agresor. ¿Esto qué implica? Cuando se plantea el primer elemento de tú no eres culpable de tus deseos sexuales, efectivamente pues se está teniendo un enfoque empático donde, como un trastorno mental, como la situación mental que es, las personas no tienen control sobre esos deseos. Sin embargo, no se les resta responsabilidad si actúan bajo estos, como se puede evidenciar pero tú eres responsable de tu comportamiento sexual. Hay ayuda, no te conviertas en un agresor. Entonces, en evidencia el enfoque del programa. Creo que Santiago perdió la conexión, entonces Sí, Sam. esperemos unos minutitos a ver si se puede volver a conectar, por favor. Santiago me dice que ya se está conectando otra vez, entonces nada más unos minutitos de paciencia. Ya sabemos cómo es esto de la red en esta vida. Pero Santiago, no tienes audio. ¿No? Ahora sí ya tienes audio. Ah, bueno, igual yo volví a Santiago. Listo, bueno, de antemano me disculpo, he tenido algunas dificultades de internet, entonces puede que me toque estar conectando y desconectando. Entonces, pues me disculpo ante eso. Voy a continuar.
Bueno, como les comentaba, el programa tiene esos enfoques y cuando se empezó a explorar sobre los alcances, digamos, sobre el primer apartado que encontramos, y un dato que a mí me llamó mucho la atención porque también permite desmitificar la imagen de todos los pedófilos como monstruos, sino realmente muestra que son personas que si se les da la oportunidad pueden ir a buscar ayuda. Y es que hay registros de estas personas que viajaban 700 kilómetros en búsqueda del apoyo. O sea, viajaban más de 700 kilómetros con el fin de buscar el tratamiento. Entonces, realmente, eso es una evidencia del alcance que tiene. Y esto es a partir de un estudio inicial que se realizó en el 2009 sobre los alcances que estaba teniendo el programa. También que se encontró frente a la segunda parte del tratamiento. En la segunda parte del tratamiento se encontró que cerca de 4.000 que estaban en tratamiento, 2.000 terminaron todo el proceso. Entonces, si bien han habido unos abandonos del programa, que se puede mal contado ser casi un 50%, se pueden registrar cerca de 2.000 personas que desarrollan todo el tratamiento. Cuando conllevamos al elemento que discutimos, que es una forma de generar una prevención primaria, que serían 2.000 que no agredirían y que también se les da la oportunidad de tener una vida funcional y están integrados funcionalmente a la sociedad. Ahí fue cuando, tras revisar ese programa con Santiago, fue cuando empezamos a discutir sobre su habilidad de cómo sería en Colombia. Bueno, digamos, antes de llegar un poco a la parte de Colombia, una de las cosas que es importante en este tipo de programas y que es lo que, digamos, el pilar del proyecto Dunkelfeld es la forma de comunicarlo. Digamos que entra un poco un llamado a nosotros como psicólogos y es que tan bien o qué tan abocados estamos a trabajar interdisciplinariamente. Digamos que somos a veces muy celosos de nuestra disciplina y se nos olvida que en muchos escenarios terminamos siendo complementarios. En este caso, uno de los pilares, como les digo, del programa es el programa de comunicación. Dado que se utilizaban medios de comunicación masivos, pósters en buses, en estaciones, el manejo del lenguaje tenía que ser muy claro, porque como lo señalaba Santiago hace un momento, es un tema muy delicado, es un tema que puede ser también deformado y tomado como una apología precisamente a la pedofilia, justificándola como una orientación sexual, justificándola y sí precisamente diciendo, ay no, pues es que estoy enfermo, pero pues como lo decíamos y como lo dice el programa, no es que pues, si tienes un trastorno, porque se sale de todos los cánones sociales y de los cánones biológicos, de que tengas sexo con un niño, pero pues se puede hacer algo. Y en ese orden de ideas, el trabajo con la comunicación social y digamos con estas personas que trabajan mucho con el lenguaje, los lingüistas y demás, se volvía fundamental en este tipo de programas. Ahora bien, volviendo también al tema de la psicología, pasa una cosa también en este tipo de programas y es la clínica empieza a tomar un lugar fundamental, pero hay muchas clínicas, dependiendo también del enfoque en el que se entiende al sujeto. Digamos, los usuales que siempre abordamos, cognitivo-conductual, psicoanálisis, sistémico, y en ese orden de ideas, de acuerdo a la construcción y al cuerpo teórico y al cuerpo técnico que tiene cada uno de estos campos de la clínica, pues no todas las clínicas están dispuestas a trabajar con estos sujetos. Así como también no todos los psicólogos están dispuestos a trabajar con estos sujetos y, valga la pena también decirlo, no todos los psicólogos son clínicos. Para eso se necesita una formación y es uno también de los requisitos que en la construcción del programa era muy clara y es no se puede llegar a trabajar con un pedófilo, que todavía no es pederasta como ya
lo explicó Santiago, si no tienes primero una mirada humana, que es muy distinto a una mirada, pues digamos, empática, que ahí entramos un poco también con las dificultades del lenguaje, y es empática en tanto que entiendo que puedes estar padeciendo una enfermedad, pero no puedo justificar tu enfermedad. Pero si me acerco desde una mirada humana, vamos a buscar cómo trabajar. Entonces, los clínicos, pues uno, la formación; dos, reconocer los alcances de la técnica y del cuerpo teórico que nos permite trabajar con estos sujetos, que ahí llegamos también a un escenario, y es como esos son programas tan nuevos, como son programas cuyos abordajes de prevención, digamos, en muchos países pueden llegar a ser, digamos, irrisorios, escandalosos, pues la investigación es poca. Pero parte también de lo importante de todo esto es empezar a construir conocimiento, que es una de las propuestas también del programa. Y bueno, y tercero, digamos que dentro del programa, pues si bien no es el único modelo técnico, había un modelo terapéutico que es el que ya se ha utilizado, que es la terapia de aceptación y compromiso, que corresponde al enfoque cognitivo-conductual, que Santiago nos va a explicar un poquito en qué consiste. Pues bueno, ¿qué se ha encontrado en cuanto al tratamiento? Y es que se ha manejado la terapia de aceptación y compromiso también desde los enfoques y desde la orientación del análisis funcional del comportamiento. Hago la aclaración, yo no soy psicólogo clínico, entonces la presentación frente al elemento terapéutico sería muy superficial, pero sí para dar unos indicios de qué es lo que se ha hecho, y se maneja, y al manejarse desde el análisis funcional del comportamiento, se maneja también un enfoque explorado desde lo funcional y qué elementos funcionales del ambiente refuerzan esas sensaciones, refuerzan esos comportamientos, refuerzan esos deseos con el fin de trabajarlos y tener una modificación sobre ellos. Asimismo, inclusive en algunos casos, no en todos, se consideraba apoyo farmacéutico con el soporte de psiquiatras. Y de ahí la importancia pues, de un abordaje multidisciplinar y un trabajo integral entre psicólogos y psiquiatras cuando sea necesario para brindar un acercamiento integral. Y acá hay algo importante, y es algo que actualmente se maneja mucho y se discute mucho tanto en la psicología como en la criminología, e inclusive en varias otras disciplinas, es el abordaje basado en la evidencia. Cuando se da el peso del abordaje basado en evidencia, ahí entran el peso de los niveles de evidencia, y tenemos que entrar a explorar cuáles son los pesos de evidencia que tiene este tratamiento. Efectivamente, pues por medio del análisis funcional y la terapia de aceptación de compromiso, se encontraron adecuados niveles de evidencia. Si bien no se encontraban soportes de metaanálisis, sí se encontraban estudios clínicos, estudios, diferentes registros, incluso revisión, y más importante, esto sí con el soporte de metaanálisis. Los metaanálisis son revisiones masivas que tienden a ser considerados los mayores niveles de evidencia porque toman en cuenta múltiples estudios y contrastan el valor de efecto de esos estudios. Un estudio de metaanálisis realizado en el 2017, que se revisó para la exploración de los efectos que había tenido el proyecto Dunkelfeld, evidenció que efectivamente puede haber tratamiento para agresores sexuales. Tras la revisión de metaanálisis se encontró que estas poblaciones previas e inclusive una vez han delinquido pueden tener un tratamiento y pueden tener un abordaje. Entonces, efectivamente, y que estos deseos de agresión, ya sea con adultos o hacia menores o de deseo sexual, la terapia tiene efecto. Y al ser un metaanálisis realizado en el 2007, cuando miramos pues, los años de consistencia de los metaanálisis, aún es vigente y aún puede ser revisado y aún puede ser explorado. Entonces, al explorar la posibilidad de tratamiento, porque algo que quisimos ver es
qué tan viable es tratar a esta población, es cuando encontramos que la evidencia efectivamente nos indica que sí es posible y tal cual, pero exactamente como lo decía Santiago, no todo psicólogo puede llevar este procedimiento a nivel de formación y a nivel pues de elementos de personalidad. Y ahí por eso es muy importante tener en cuenta profesionales formados específicos para el tema, porque inclusive pueden haber psicólogos clínicos, pero digamos formados para elementos de terapia de pareja y no tener los conocimientos para estos abordajes. Entonces también se hace una invitación pues a seleccionar profesionales expertos en el tema, basado en evidencia y está la fortuna que la evidencia da indicios positivos. Si bien no absolutos, como toda evidencia científica, sí da indicios positivos frente al éxito que puede tener este tratamiento. Ahí hay un tema también que hay que tener claro y es, lo mencionaba yo al principio, y la pedofilia entra desde algunos abordajes teóricos, que además es el que sirve de base también para el DSM-5 y pues para los DSM, dentro del cuadro de las perversiones. Y en tanto que son perversiones, son estructuras que, como la personalidad, no se quitan, no se curan. Y es una de las cosas que hay que tener claras, y es, por más de que haya los datos de que el tratamiento puede llegar a ser efectivo, es un tratamiento que dura toda la vida porque no tiene cura. Y entonces, en ese orden de ideas, es muy importante, como decíamos, el profesional que lo atiende y todo el programa en general. El proyecto Dunkelfeld, además de partir del hecho de que es algo que puede ser tratado con psicoterapia, muchas veces también con fármacos, también considera las terapias de grupo como fundamentales. Un poco, digamos, les hago la aproximación, más o menos el modelo de tratamiento es el mismo modelo que se utiliza con las adicciones, que como muchos sabemos, la adicción no se cura, la adicción es toda la vida, pero implica que haya un seguimiento constante porque la recaída puede ser en cualquier momento. Entonces, ese digamos que es un poco la propuesta terapéutica que hace el proyecto. Ahora bien, cuando lo pensábamos en la viabilidad del proyecto para Colombia, pues como les decía también al principio, lo primero que se viene a la cabeza es Alemania nos lleva años luz en cultura, en sistema de salud, etc., etc. Y pues claro, no vamos a desconocer esa realidad, pero eso no quiere decir que no sea algo que no se puede pensar acá. Como lo señalábamos al principio, ahorita la cadena perpetua se plantea como un mecanismo de prevención, y en prevención no solamente de que se cometan estos delitos, sino también como en términos numéricos, y es cuánto puede costar una víctima en términos jurídicos, cuánto puede costar todo el proceso. Digamos que es una lógica con la que muchas veces no estamos familiarizados, pero que pensarlo en términos de viabilidad sí es importante. Entonces, si bien desconozco un poco cuáles son los costos del sistema judicial de hacer la investigación, de intervenir, pues digamos, de operar, perdón la redundancia y me enredé, pero como les digo, no es mi experticia, pero hay que pensarlo en términos de costos. Aparecía un poco este proyecto también pensándolo en términos de costos, y lo primero que pensábamos, y ahí sí le doy gracias a Ángela Tapias, que fue la persona que nos ayudó a ver esa fórmula, y es por un agresor sexual que seamos capaces, un posible agresor sexual con el que seamos capaces de intervenir, podríamos estar salvando a 10 niños. Usualmente el agresor sexual de menores no tiene una sola víctima, porque finalmente también la víctima crece y, como les decía, esto no se cura. La fantasía sigue, el impulso va a seguir, entonces seguramente no va a ser una sola víctima.
Y en ese orden de ideas, la lógica de pensar e implementar un proyecto de prevención de este orden empieza a tener validez. No, como les digo, no perdamos de vista esta fórmula, y es por un posible agresor podemos estar salvándonos de tener 10 posibles víctimas más o menos. Pero ahí entramos entonces también en el otro tema, y es el tema de costos. Un preso en Colombia le está costando al Estado alrededor de 2 millones de pesos. Un buen proceso terapéutico, digamos, dependiendo de la intensidad y del paciente, porque por más de que todos tengan digamos, este cuadro, cuando se les haga el diagnóstico, pues no es la misma la pedofilia que tiene Pepito a la pedofilia que tiene Juan, porque seguramente van a haber unos factores de contención, mal llamados factores protectores, que van a poder, digamos, mantener un poco más a la raya, y digamos, el modelo de tratamiento va a ser diferente. Entonces, ahí también empezamos a ver que en términos numéricos, un acompañamiento terapéutico no sería tan costoso como lo es tener a alguien en la cárcel. Sumado a ello, también llegamos a una falla de nuestro sistema, y es la cárcel. Supuestamente es una institución para rehabilitar socialmente, para reeducar, y es, digamos, de viva voz que eso no sucede. Nuestras cárceles, por el contrario, se consideran universidades del delito, y en ese orden de ideas, pues no se está cambiando nada. No se está cambiando ni cuando los meten presos, y como lo decía, tampoco como una amenaza de si usted comete un abuso, pues va a ir a pasar a la vida, va a ir a pasar toda su vida a la cárcel. Pues no los ha detenido hasta el momento con condenas que dan hasta 60 años, pues 20, 30 años tampoco lo va a dar. Entonces, digamos, son un poco las lógicas con las que tenemos que empezar a manejar, y es la lógica numérica, la lógica, digamos, educativa, y la lógica terapéutica, y ver cómo las logramos articular para empezar a construir políticas públicas. Claro, nos vamos a encontrar con una estructura social que tiene todo un proceso histórico que nos caracteriza como un país de extrema derecha, supremamente conservador. Y en ese orden de ideas, llegar a proponer algo de esto, pues suena escandaloso en un principio. Pero por eso es que es importante articular estas tres lógicas que les menciono, que además manejan un lenguaje que permite construir unas bases mucho más sólidas de una propuesta de este orden. En este orden de ideas, también entonces nos vemos como psicólogos, yo creo que llamados a pensar un poco más en la acción pública. Muchas veces también cuando pensamos desde la clínica, pues la clínica se reduce al consultorio. Cuando pensamos lo forense se reduce al sitio de evaluación, a la prisión, al estrado. Y pocas veces tenemos participación en la construcción de políticas públicas. Entonces, para pensar en una viabilidad en Colombia, tenemos que empezar a salirnos de nuestra zona de resguardo, que muchas veces también es la academia, que si bien es a veces consultada, si bien a veces tiene incidencia, pues no tiene el impacto que suele tener muchas veces. Y en ese orden de ideas aparece también el espacio mediático, que como les señalaba ahorita frente al proyecto como tal, el proyecto su pilar es ese. Su pilar es cómo le podemos llegar a los pedófilos. Una cuestión que, digamos, es parte también de la invitación a que lo pensemos hoy, porque nos encontramos con la cuestión también del anonimato, que es fundamental, y es donde yo creo que la interdisciplinariedad empieza a jugar un valor incluso mucho más complejo, y es el psicólogo forense pues siempre trabaja con el abogado, pero el psicólogo clínico no tiene un respaldo, digamos, jurídico que le permita acercarse al paciente y protegerlo digamos, de revelar su identidad. Todas estas
estas, digamos, aristas son aristas que tienen que ser contempladas en minucia, porque son las que nos van a permitir llegar a una población que es constantemente atacada, aún sin haber cometido el acto. Y es además una población que, sin tener, digamos, mucha evidencia que nos demuestra de eso, si lo traspolamos un poco al campo de la enfermedad mental, pues que sufre con lo que está sintiendo. El enfermo mental, antes, digamos, en algunos casos de romper con la realidad, tiene un sufrimiento enorme porque es consciente de lo que está pasando. En el caso de la pedofilia, si no rompe con la realidad, sino que muchas veces rompes con la norma, pues podríamos alcanzar también a imaginarnos un poco este dolor antes de. Obviamente es un proceso a indagar, pero, digamos, no perder de vista eso. Le vuelvo a dar la palabra a Santiago. Gracias. Además, también viendo la viabilidad en Colombia, vimos en el proyecto, en caso pues, de un desarrollo de una oportunidad también de optimizarlo y a la vez producir conocimiento sobre esta población propio para el contexto colombiano. ¿Por qué? Cuando miramos varias de las teorías que utilizamos para las tipologías y perfiles que se utilizan en esta población, muchas de estas, por no decir la gran mayoría, o en el peor escenario posible, por no decir todas, vienen de un contexto extranjero. Entonces, eso genera ciertas limitaciones a la aplicación de algunas de las teorías al contexto colombiano y al conocimiento colombiano que se produce frente a esos elementos. Entonces, también, ¿qué alternativa está que podría ser una contribución de la población para optimizar el programa, para optimizar la investigación, para optimizar la academia, para optimizar la política pública y que se mantendría el anonimato? Y es que una contribución, una retribución a partir de la participación y de la terapia que tendrían en el programa es que la información que se recolectara podría ser utilizada para investigación científica manteniendo el anonimato. Entonces, ¿esto qué permitiría? Y acá permitiría la participación de psicología clínica, de psicología jurídica y psicología forense, en el sentido que podríamos construir teoría robusta y conceptos robustos sobre esta población e inclusive pues, se podría fortalecer la construcción teórica, ya que muchos de los elementos que se han construido teóricamente se trabajan con población carcelaria, entonces están limitadas ciertas conductas ya realizadas, mientras que si se realiza con población que no ha todavía incurrido en estos actos, se podría obtener mucha mayor información y cuando vemos eso, en el ámbito clínico permitiría reforzar los abordajes terapéuticos que se realizan. En el ámbito forense permitiría reforzar los ámbitos de evaluación de tipologías para cuando se presenten casos de estos elementos. En el ámbito de política pública permitiría reforzar las políticas públicas que estamos construyendo para mejorarlas, para mejorar el programa. Entonces, hay varios elementos que se pueden obtener de esto, que pueden ser beneficiarios para la población y que pueden optimizarse de manera cíclica, bien organizado. Entonces, también para el contexto colombiano, esa fue una propuesta que desarrollamos a tener en cuenta y a considerar. Y otro elemento, hilando mucho de los que planteaba Santiago del contexto colombiano, es que los ámbitos mediáticos también serían importantes y también se necesitarían para mostrarle a la población no objetivo, que sería el resto de la población colombiana cuando se estuviera iniciando un programa similar, es que, como se ha insistido, en ningún momento se está realizando una apología a la pedofilia o a la agresión sexual, sino que se está realizando una aproximación terapéutica y preventiva. ¿Esto por qué? Porque, como hemos visto en el contexto colombiano, estas malinterpretaciones de algunas propuestas pueden llegar a tumbar estos proyectos y eso llevaría a que algunos de los elementos se mantuvieran. Y otro elemento que planteamos, que es, y pues de las conclusiones a las
que llegamos y que es común en estos escenarios es que inclusive en un escenario ideal donde se acoge el programa, se desarrolla y se lleva con los elementos necesarios, es uno de los aportes para la reducción y control del abuso sexual infantil. Todos estos fenómenos que pues, se pueden llamar criminológicos son complejos y no tienen una única solución, pero sí es un aporte y no desacredita y no elimina otros aportes como la prevención con los menores, la prevención con los padres, los procesos de rehabilitación ya en las cárceles, pero sí es un elemento más que se incluye a estos para hacerlo mucho más integral. Yo creo que ahí Santiago toca un tema importante que hemos venido señalando y es que obviamente no se desfigure la propuesta de un proyecto como estos como una apología a, y en ese orden de ideas también pensándolo en Colombia y en cualquier lado, es tomar en cuenta al posible agresor no implica que la campaña de prevención con la posible víctima pierda fuerza o pierda vigencia. De hecho, terminan siendo con quienes están destinados todos los recursos y en donde pues deberíamos tener la mirada porque finalmente son nuestros niños y hay que cuidarlos no solamente del agresor sexual, pues, sino pues también del maltrato y demás. Y digamos que estas campañas pues abordan todo eso. Pero involucrar esto hace que sea mucho más complejo la propuesta y que pues pueda tener mayores resultados. No lo sabemos a largo plazo, pero digamos hay que ir experimentando. En este orden de ideas pues está el proyecto Dunkelfeld como una muestra base, como señalaba Santiago, si bien de 4.000 se adhirieron 50, pues el 50%, pues volvemos a la misma lógica y es ese 50 representa muchos niños. Entonces ya es una ganancia en términos de prevención. Vale la pena también señalar que el proyecto Dunkelfeld ya ha empezado a ser replicado en otros países. En España está el Prevenci, que está recién implementado por el doctor Puello. Y pues bueno, habrá que ver también cómo les va a ellos. Digamos que culturalmente nos parecemos más a España, digamos la experiencia de ellos podría nutrirnos, dado el caso que se pensaran en empezar a implementar una propuesta como estas, pero les digo esto para ver que si lo están replicando en otros países es porque quizás sí puede llegar a ser útil y estar funcionando. En Reino Unido también está, en Reino Unido si no estoy mal se llama Stop Now, también tienen este abordaje y todas estas propuestas, como les digo, no deslegitiman, no le quitan peso, no le quitan recursos a la prevención que ya se venía, solamente que es el valor extra que digamos es involucrar al otro que podría estar dentro de este fenómeno, que como lo decía al principio de esta charla, no creo, al menos esa sí ya es mi visión personal, que se logre erradicar de ninguna sociedad, pero que sería importante seguirlo trabajando. Siendo esto dicho, pues no sé si Santiago tiene algo más que decir o podríamos pasar a las preguntas. Yo solo una última cosa también para antes de ingresar a preguntas, y es que sí, efectivamente es una alternativa, es una propuesta, es un medio integral que acompaña a los otros y que cuando miramos qué plantea la evidencia, como había indicado, la evidencia indica que sí pueden haber tratamiento, inclusive estos días hice un proceso de falsación al Dunkelfeld y encontraba que inclusive habían algunas críticas al proyecto en los artículos o en el artículo donde se criticaban algunos efectos. El enfoque de prevención primaria igual se reforzaba. Entonces, si bien pueden haber críticas metodológicas, desde la academia y la investigación se sigue encontrando una apuesta también a esa aproximación primaria. Y ya con eso también cierro.
Bueno, quiero agradecerles muchísimo a Santiago y a Santiago por esta conferencia, porque creo que para muchos nos da pues otra visión de cómo podemos intervenir, digamos, en este problema tan grave y tan trágico al mismo tiempo. Y yo pues siempre aprovecho que soy como la moderadora para dar mis dos pensadas. Una es, estoy de acuerdo con ustedes con el tema del uso del lenguaje. Durante estas semanas que ha aparecido en los periódicos el tema de la cadena perpetua, yo sigo viendo que se refieren a los agresores sexuales como monstruos, desgraciados, enfermos, y eso lo único que hace es deshumanizar a unas personas que cometieron y que hicieron cosas muy feas, sí, pero eso no les quita su condición de seres humanos y como tal tenemos que tener como que esa empatía y pensar un poco en la humanidad de ellos y no nada más descartarlos como monstruos, porquerías, basuras y demás palabras que he escuchado y que he leído en los medios en estas semanas. Otro asunto, y yo sí creo que es clave, lo que Santiago 1 decía, y es que se piensa la cadena perpetua como prevención. Pensando en la prevención particular, si metemos al agresor sexual a la cárcel de por vida, no lo va a volver a hacer. El gran problema que yo veo con eso es que los índices de impunidad en los delitos sexuales contra menores son altísimos. Entonces, no sé, de verdad no sé cuál es el número exacto, pero creo que es algo así como el 95% de impunidad. Entonces, ¿a quiénes vamos a agarrar? ¿A quiénes vamos a meter a la cárcel de por vida? ¿Y por qué poner toda nuestra energía en esos poquitos que podemos agarrar y no ponerle también la energía a la prevención con los agresores, con los padres, con los niños? Y lo último que voy a decir, y que es lo que siempre yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a que haya niños violados para hacer algo? ¿Sí? ¿Por qué no estamos haciendo algo antes de que tengamos un niño violado y su agresor sexual capturado y condenado? Tenemos que empezar a trabajar en la prevención primaria de evitar que tengamos esos casos de niños violados y agredidos sexualmente. Como dice Santiago, es muy difícil prevenirlo, completamente erradicar. Hay elementos culturales que también tenemos que entrar a discutir en relación a la sexualidad, etcétera, pero sí tenemos que empezar a tener estas discusiones para algunos incómodos sobre qué vamos a hacer con las personas que tienen estas atracciones sexuales con los niños. No podemos taparnos los ojos, no podemos ignorarlas y como psicólogos tenemos que discutir sobre ellas y ver qué más podemos hacer. Más allá de decir, échenlos a la cárcel para toda la vida y boten la llave, porque eso no está solucionando el problema para nada. Y con eso ya termino. ¿Hay alguien más de nuestro público que quiera hacer alguna pregunta, que quiera hacer algún comentario? Pueden abrir su micrófono. Adriana Blanco, tienes el micrófono. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Blanco. Yo soy abogada penalista. Este es un tema que me interesa mucho porque he trabajado mucho como defensora tanto de procesados en estos delitos como de víctimas de agresiones sexuales. A través del trabajo que he hecho con psicólogos, que es un trabajo muy enriquecedor, desde luego tengo este conocimiento previo acerca de aquellos agresores que definitivamente, aquellos que no tienen cura, como lo refería uno de los dos, Santiago, aquellos que no tienen cura, que tienen una patología que es perpetua, que va a durar de por vida. Y si bien es cierto, como lo afirmaban, la cadena perpetua no es la solución, no es la panacea. A mí me parece que en un país como el nuestro, en el que no se hace abordaje integral de la víctima y del agresor en este tipo de delitos, es un principio de solución, al menos para evitar lo que ustedes afirmaban, que más niños y niñas y adolescentes
sean agredidos sexualmente por esta persona que puede seguir en la calle o que puede ser beneficiario de algún tipo de rebaja, etcétera, etcétera, ¿sí? En materia penal. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a los dos Santiagos es la siguiente. Desde su punto de vista, ¿ustedes consideran o cómo ven el panorama mejor para que ya se aprobó la prisión perpetua? Vamos a ver si pasa el control de constitucionalidad. Sin embargo, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que se implemente ese abordaje integral que debe hacerse a los agresores? Cuando tú abordas a las víctimas están sobre intervenidas en cuanto que saben cuáles son sus derechos y qué indemnidad deben preservar. Sin embargo, cuando hablamos de los agresores, como no se les interviene, sino que se les refunde en las cárceles, en su criterio, en lo que ustedes conocen del sector penitenciario, ¿qué posibilidades creen hay de que empecemos a hacer abordaje integral de este tipo de agresores? Bueno, gracias por la pregunta. Ya sé por la interferencia, sí. Bueno, las posibilidades así a manera personal en mi corta experiencia y en lo que he leído, pues son casi que nulas. Yo creo que volvemos a un tema que no solamente pasa en el contexto penitenciario, sino a manera social, y la conciencia de la importancia de la salud mental. Y de por sí la tristeza con tintes de depresión es satanizada, y ir al psicólogo es porque ya estás loco, pues imagínate en una prisión mandar a una persona a tratar una pedofilia. Digamos que ahí encontramos como ese toque en el que la cultura se impone, y que digamos sería uno de los principios fundamentales a trabajar con esto. Ahora bien, pensándolo también en estos escenarios, yo creo que una de las cuestiones que hablamos, que tendríamos que considerar no solamente en términos de impunidad, sino también hoy se nos olvidó mencionar el tema de las falsas denuncias. ¿Cuántos en las cárceles no están pagando condena por agresión sexual infantil cuando realmente no son agresores? Y ahí es donde uno se pregunta, en los centros penitenciarios, uno, que también se está haciendo la evaluación de ingreso, que pues al menos en los protocolos se supone que cuando alguien ingresa a prisión debería pasar por una evaluación psicológica para tener el antes y el después, y digamos ver las formas de intervenir. Eso pues no se está haciendo por un lado, y por otro lado los forenses también, que tanto estamos evaluando al presunto agresor sexual. En ese orden de ideas, pues uno dice, si la evaluación ya de entrada está mal hecha, o muchas veces ni siquiera se hace, pues la intervención obviamente no va a tener un buen camino. Digamos que ese sería un poco mi aporte frente a lo que preguntas, Adriana. Santiago. Santiago. Por mi parte, pues estoy de acuerdo con Santiago, es una situación muy complicada en el sentido de que no tenemos cultura de la importancia de la salud mental. Entonces, siendo absolutamente honesto, una aplicación inmediata de este programa sería muy difícil, especialmente ahorita todo lo que hemos visto con esta perspectiva punitiva en la cadena perpetua. Entonces yo creo que para tener la posibilidad de lograrlo, tenemos que arrancar con campañas públicas de salud mental que muestren esta importancia, que enseñen sobre estos temas, de manera que las mismas personas exijan que se realicen esos procesos. Porque si se sigue con la concepción punitiva, se puede desarrollar el proyecto, se puede presentar el proyecto, y con que se genere la difusión de que se está haciendo un elemento de apología o de defensa, van a tumbar cualquier proyecto que se intente a desarrollar. Entonces yo creo que si queremos tener la posibilidad de empezar a desarrollar esas propuestas de atención, tenemos que arrancar con la formación al público en general de entender la importancia de estos elementos.
Santiago, muchísimas gracias a los dos Santiagos. Yo les agradezco. Y lo último que querría decir es que en Argentina hay un programa piloto en La Rioja que lidera una psicóloga y criminóloga amiga de intervención de este tipo de agresores. Y en Barranquilla, con la Oficina de la Mujer, empezamos a hacer como una especie de trabajo preliminar sobre el tema. Y a mí sí me encantaría de pronto que desde la universidad se promoviera este programa, porque créanme que lo necesitamos, ustedes lo saben mejor que yo, es importante, y les agradezco la excelente charla de los dos. Mil y mil gracias. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Nicolás Salinas. Nicolás, ¿se perdió? Muy buenas noches a todos. Quería agradecerle a los dos Santiagos por la charla que nos han traído el día de hoy. Soy Nicolás Salinas, psicólogo forense, y quería, digamos, hacer como una anotación en especial a las cuestiones de tipo psicológico que se hicieron al comienzo de la charla. Santiago hizo mención de los trastornos de personalidad, hizo mención al control de los impulsos, pero yo quisiera agregar a la reflexión y a la discusión que también se ha explorado el camino de indagar sobre los estilos de apego de los agresores sexuales, especialmente los agresores sexuales que se enfocan en niños. Hay un texto ya un poco clásico que se titula ¿Cómo llega alguien a convertirse en un agresor sexual? En ese texto se explora cuáles serían los estilos de apego que comienzan a formarse desde la infancia de estos agresores y que estarían relacionados pues en cómo encausan sus intereses y preferencias. Ese sería un aspecto, es decir, ver por un lado los trastornos de personalidad, ver lo del control de los impulsos, pero también ver el estilo de apego adulto. Ese es un aspecto. El segundo, que me genera una gran inquietud con respecto a las iniciativas del proyecto Dunkelfeld, es que hay una idea muy extendida y muy arraigada, y es la de que los pedófilos no experimentan malestar ante sus propios deseos y fantasías. Es decir, como si fuesen de carácter egosintónico, no les generan malestar. Y yo creo que es una idea que a menudo se plantea, pues, digámoslo así, como para hacerle frente a este tipo de iniciativas y da lugar a argumentaciones de que no es posible ningún abordaje porque los pedófilos no se ven a sí mismos como si estuviesen enfermos, por así decirlo. Sobre este último punto quisiera conocer la opinión como tal de los dos Santiagos. Muchas gracias. Claro. No, dale, Santiago. Bueno, pues frente al punto del apego, sí, efectivamente, pues afortunadamente cada vez se está desarrollando mayor soporte teórico y mayor elementos que nos permite conocer por qué suceden este tipo de conductas, o qué personas con este trastorno tienen mayor predisposición a cometer este tipo de actos. Y ahí, pues, por un lado, digo, la importancia de traer estas investigaciones y corroborar esas teorías en el contexto colombiano para ver qué encontramos, y que es fundamental hacer en Colombia es fundamental producir conocimiento desde nuestro contexto. Es algo muy importante porque eso nos permite reducir el margen de error de las teorías. Si bien toda teoría tiene su margen de error, cuando tiene soporte empírico contextual, especialmente en las ciencias fácticas tan complejas como las que trabajan con el comportamiento humano o las sociedades, el elemento contextual es muy importante para reducir el margen de error de la teoría. Entonces ese elemento sería fundamental. Y frente al segundo elemento de las concepciones digamos, de que los pedófilos no sienten malestar, no sienten vergüenza, no sienten culpa, yo creo que aquí hay un elemento muy importante a resaltar, y que es algo que en la academia debemos sentarnos muy fuerte, desde la ciencia debemos sentarnos muy fuerte, y es el peso de la evidencia. Y aquí hay algo muy importante, y es que la anécdota, cuando lo miramos desde el punto de vista científico y epistémico, la anécdota no cuenta como evidencia. Una anécdota no es una evidencia, mientras que una evidencia soportada en una investigación científica sí lo es. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque muchas veces cuando se hace referencia a esos elementos de que no sienten vergüenza, de que no sienten culpa, de que no
se hace referencia a la anécdota. No, es que este agresor, es que esta persona, es que este pedófilo. Pero claro, variaciones y pedófilos hay muchos, y pues inclusive si miramos bajo los estándares estadísticos, el 0,05% del margen de error, ahí podrían entrar, digamos, en esos elementos de contrastación de la hipótesis, pero cuando miramos realmente la evidencia, lo que les decía, que hay pedófilos que se transportan 700 kilómetros con el fin de tener el tratamiento, la evidencia nos dice otra cosa. Y muchas veces en estas discusiones y para tumbar esos elementos, se utiliza mucho la anécdota para como elemento. Entonces yo creo que ahí es importante pararnos fuertes en decir, la anécdota no cuenta como evidencia para el enfoque científico que se le quiere dar en este elemento. Entonces, esa sería como mi opinión. Yo quisiera agregar algo que señalé en la charla, y es, en este escenario es donde el psicólogo forense ocupa un lugar fundamental antes del proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque el psicólogo clínico parte del hecho de que el que le está diciendo, lo que le está diciendo es la verdad, y no considera fenómenos como la simulación y la disimulación, que entran ya mucho más desde los procesos de evaluación típicos en lo que hacemos en el ejercicio forense. En ese orden de ideas, pensar, como nos lo señalabas, Nicolás, pueden ser de estilos de apego, pueden ser trastornos de la personalidad, puede ser un tema de control de impulsos, también puede ser algo que desencadene el consumo de sustancias, o la mezcla de todo. Pues ahí sí es importantísimo un muy buen proceso de evaluación, que, perdón, ser repetitivo, pero es lo que nos dice la ley, una evaluación amplia, profunda e integral antes de definir el proceso terapéutico, porque en efecto también eso va a ser en parte lo que nos va a definir qué probabilidades de adherencia al tratamiento hay o no. Desde luego esto siempre va a ser incierto, nos movemos en una ciencia pues que trabaja con probabilidades, pero que igual nos permite definir bien a quién tenemos enfrente y qué proceso le podríamos ofrecer más acorde a sus aspectos biológicos, históricos y psicológicos. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Mayra. Mayra, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola. ¿Cómo están? No, primero que todo, felicitarlos, me encanta su proyecto, creo que es un proceso supremamente interesante. Solo que hay algunos elementos que todavía no he comprendido bien del proyecto. Veo que las primeras fases son de divulgación y me parece que es una estrategia muy bien pensada, pero no sé si además del proceso de vinculación que estaba viendo ahorita en el artículo que compartieron, que era de 5 pasos para que los pedófilos se acerquen a tener algún tipo de proceso. No sé si después se deriva ahí un proceso psicológico particular. Mejor dicho, lo que no he entendido es si el proceso, además de tener estas campañas de divulgación, tiene un protocolo de intervención con los pedófilos y es un protocolo estructurado. Y si ese protocolo es estructurado en Colombia, ¿cómo va el proceso de validación? Hasta lo digo porque yo trabajo en procesos de validación, entonces me parece genial todo este tipo de proyectos, entonces esa es mi duda. Muchísimas gracias. Listo. Como les explicábamos, pues en efecto, el cuerpo más grande del proyecto de Dunkelfeld es la divulgación, porque finalmente, si no generamos la conciencia de que la fantasía sexual con un menor puede ser un trastorno y que podría llegar a tener, digamos, la posibilidad de ser tratado como tal, pues difícilmente vamos a lograr que lleguen. Entonces la comunicación, desde luego, lo termina siendo todo. Ya luego de que ingresan, como les señalaba, digamos que el programa, lo más parecido es al programa que se maneja con adicciones, y es, tienes que tener psicoterapia individual, tienes que asistir a terapias de grupo y además evaluación constante por psiquiatría, para hacer entonces ahí, digamos, el proceso lo más completo. Y como les decía, depende también del psiquismo de la persona que tenemos, pero igual esas 3 cosas sí están de base: individual, grupal y psiquiatría. Okay,
Perdón. Sigue, No, perdón. perdón. Frente al tema de la validación, frente a la pregunta de la validación que nos comentabas, hasta donde tenemos conocimiento, tristemente no. ¿Y por qué? Pues digamos, el artículo que trabajamos y el alcance que tuvimos fue como de revisión de viabilidad teórica, y es ver si teóricamente en Colombia se podía realizar. Y eso es muy importante que dices, Emanuel, porque para ejecutar un protocolo, para ejecutar un programa, se necesita validarlo y se necesita soportarlo. Porque un protocolo que no ha sido validado y no ha sido soportado no tiene realmente soporte de evidencia y soporte estadístico, soporte conceptual, soporte teórico y todo lo que conllevan los soportes epistémicos para darle peso. Entonces, de las limitaciones a las que llegamos y que tenemos es que realmente estamos en un componente netamente teórico. Nos faltaría empezar los soportes empíricos para empezar a validarlo y ajustarlo a Colombia. Y pues de hecho en el artículo esa es una de las invitaciones que hacemos, y es iniciar o continuar explorando esos elementos. Vale, muchísimas gracias, súper interesante. De hecho, sería pues algo interesante a ver pues, en conjunto si les interesa. Muchísimas gracias. Bueno, y finalmente le voy a dar la palabra a Lisette. Buenas tardes, noches, y acá estoy, ¿me escuchan? Sí, señora. Pues bueno, primero soy Lisette, mi profesión es psicóloga, soy psicóloga forense, y digamos que me parece muy interesante el proyecto y lo que busca, pero como escribí en los comentarios, más que una pregunta, digamos, si sería un comentario adicional, que también hay un sistema de responsabilidad penal adolescente, y creo que ahí se encuentran muchos también agresores sexuales, aunque pues no es la misma cantidad que se encuentra en las cárceles, pero sí es bastante los agresores sexuales, y creo que desde ahí sería también muy importante empezar a aplicar este proyecto como tal. Igual esto abre una visión muy amplia, y ojalá pues se tuviera también en cuenta que todo eso que están diciendo de las formas de las terapias, de cuando entran como tal el terapeuta, el psicólogo clínico, el psiquiatra, ojalá se pudiera empalmar, pues porque en esta, digamos que sociedad que tenemos, pues vemos que el sistema de salud es muy frágil en ese sentido. Y pues sería, obviamente, como ustedes mismos decían, los dos Santiagos, sería muchísimo más económico, digamos, que tener el abastecimiento de cadena perpetua para los agresores sexuales. Pero realmente si lo miramos desde la perspectiva médica, digamos que no todos los agresores sexuales o los que tengan la capacidad como de reconocer que tienen ese problema van a ser personas que tienen la economía para decir que van a un terapeuta particular, y digamos que las EPS no brindan, no por los profesionales, sino por el tiempo que ellos tienen que medir, no es suficiente. Entonces tendría que tener mucha fuerza el programa, y realmente, pues como decían anteriormente, intentar validar todo eso para que las entidades de gobernaciones o gobernantes pues pudieran tomar en cuenta el proyecto como tal. Y pues me parece muy importante porque digamos que eso abre la mirada desde muchas perspectivas, incluso para las personas que como profesionales, ustedes decían, no todas van a estar de acuerdo con la posición, y uno como profesional tiene, valga la redundancia, tiene que ser pues ético, pero en estos temas, pero digamos cuando te toca tanto un tema como estos, y a veces un poco diferente separar las posiciones. Y yo lo digo desde mi vida personal, que lo tuve que vivir, pero digamos que en este momento como víctima
también no pienso que sea necesario mandar a una persona, como decían, a que con la pena de, con la, el que esté en cadena perpetua, no, eso no es zafarse de la responsabilidad, porque igual es deber de todos cuidarnos y lo que les decía, he tenido también bastante acercamiento al tema de responsabilidad penal adolescente y siento que desde ahí hay muchos vacíos que un proyecto como este sería muy útil. Gracias, Lisette. Frente al tema de la responsabilidad con adolescentes, pues ya sería pensar un poco otro proyecto, porque ya nos encontramos con un tema de nosología y es la pedofilia tiene que ser una persona mayor de edad para que se considere desde esa clasificación diagnóstica. Si bien obviamente es súper importante y entre etapas más tempranas del desarrollo intervengamos, pues muchas mayores probabilidades de prevención y quizá también de cambio podamos tener, pero digamos sería pensarlo de otra forma, pero por supuesto que es súper importante eso. Y quisiera rescatar algo que tú dices, Lisette, y es, ahorita que se habla de la cadena perpetua y decimos que todo esto es por nuestros niños, yo creo que los que hemos trabajado con casos de abuso sexual infantil, cuando escuchamos la toma de testimonio de un menor o cuando leemos los expedientes, siempre vemos que el niño, o en su mayoría, vemos que el niño cuando se le pregunta al final, que es lo que dice casi siempre el protocolo de ¿tú qué esperas con esto? Ellos dicen que él no lo vuelva a hacer o que no le haga esto a otros niños. Es muy distinto a decir yo lo que quiero es que pague toda la vida. Y yo creo que ahorita que decías eso, pues sería muy, muy interesante, no sé, ahí sí lo boto al aire como una propuesta de investigación, ver qué es lo que pide el niño. El niño víctima, ¿qué pide? ¿Pide castigo o pide, digamos, cambio? Que finalmente podría ser lo mismo, pero es diferente. Sí, perdón, Santiago. Ay, perdón, Lisette. Perdón, yo te interrumpo ahí. Yo he estado tanto en las dos partes, como les decía, también fue víctima y creo que esa posición de tener una pena, un castigo de condena perpetua es más arraigada por personas que no lo han vivido que por las mismas personas que ya lo vieron, porque como tú dices, los niños o las personas que han sido víctimas lo que desean es que esa persona no lo vuelva a cometer, pero tampoco quieren generar pues un daño o un malestar para esa persona. Entonces sí sería bueno como profundizar más ese tema para de pronto tener una mejor consistencia y una perspectiva totalmente diferente. Sí, y de hecho, con eso que nos dices, pues también es un elemento que puede ser utilizado pues con las medidas adecuadas, con el comité deontológico necesario para mostrar a la población la importancia de estos elementos y de cambiar las concepciones punitivas que se tienen. Frente al tema de adolescentes que planteas, la verdad me encantaría darte alguna respuesta, pero ya desborda, pues la verdad, de mis conocimientos frente a ese tema de esa población, pero efectivamente se puede considerar y especialmente porque entre más pronta sea la atención, mejor. Antes de darle la palabra a la última persona, yo quería hacer una anotación y es que tampoco se nos debe olvidar que muchas de las personas que cometen delitos sexuales es porque ellas también fueron víctimas en algún momento. Entonces, no podemos dejar pasar eso de alto y que no se nos olvide los psicólogos que hemos trabajado el tema de trauma complejo, que este tipo de experiencias en la infancia pueden marcar muchísimo la manera como una persona se relaciona con otras personas, temas afectivos, temas de apego, y ahí es donde yo vuelvo a mi tema de no podemos seguir diciéndole monstruos degenerados, porquerías, porque no sabemos qué hay detrás de estas personas y no podemos deshumanizarlos de un solo tajo
sin saber que les haya pasado cosas terribles. Obviamente esto no es una justificación, ni mucho menos, pero son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con ellos. Y ahora nuestro último comentario o pregunta es Andrés Merchán, tienes el micrófono. Muchas gracias, buenas noches para todos. Sí, es importante el programa, el proceso que están realizando y es una iniciativa muy buena, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos? Porque sabemos que lo que se está haciendo frente a la cadena perpetua en la legislación colombiana, pues iría en contravía de muchas cosas, no solamente desde lo legal, sino también desde los procesos psicológicos que puedan llegar a tener las personas que sean condenadas por estos delitos y a una cadena perpetua. Pero, ¿cómo hacer para que esto que se está poniendo de presente en lo que sabemos nosotros desde la evidencia científica, para que estos señores que toman decisiones en el Senado y decisiones tan radicales como lo es mandar a la cárcel a una persona de por vida, se enteren y sepan que esa no es la solución? Porque si no estoy mal, falta una sola sesión para que se empiece a hacer todo el proceso legal y no han tenido en cuenta el concepto científico por parte de expertos como son los exponentes que tenemos el día de hoy, y me imagino que habrán muchos otros más a nivel mundial que puedan dar un sustento también mucho más fuerte para que sea debatible en el Congreso. Entonces quisiera saber cuál podría llegar a ser esa estrategia que deberíamos utilizar como gremio o como comunidad científica para dar a conocer esta situación ante estas personas que toman estas decisiones en el país. Pues desde mi opinión, si te soy absolutamente honesto, yo creo que la alternativa y lo que tenemos que hacer, por decirlo así, es incomodar. Y es, digamos, a la Corte Constitucional enviarles textos, enviarles argumentos desde el Colegio Colombiano de Psicólogos. Si a la primera no nos contestan, volver a enviarles. Si es necesario enviarles correos, si es necesario escribirles por la cuenta de Instagram, a estas personas seguirles escribiendo por las redes sociales que sea posible, mantener todo siempre soportado en evidencia. Y hay tiene un dicho que me gusta mucho y es suave con las palabras pero fuerte con los argumentos, y es mantenerlos muy respetuosos en nuestra forma de incomodar, siempre manteniéndonos soportados en evidencia. Entonces, claro, no ser groseros, no caer en falacias, no caer en argumentos basados en el lenguaje expresivo, sino netamente en el informativo, que puede ser contrastado, pero sí ser, por decirlo así, intensos y todo lo que se pueda mantener enviando, comentando y eso hasta que se respondan, y con el ruido que se genere, si ellos no nos escuchen, que la UNO u otras instituciones nos escuchen y apoyen. Pues desde mi perspectiva, pues esa sería mi propuesta. Un poco en la línea de lo que dice Santiago, quisiera señalar que nosotros los psicólogos le tenemos un pavor terrible a salirnos de los escenarios científicos y de los escenarios académicos. Pareciera que todavía seguimos tratando de reafirmarnos como ciencia, aun cuando ya ocupamos ese lugar hace ya un buen tiempo. Entonces, digamos que lo que yo pienso hoy día es también la invitación a que dejar de escribir en una revista científica o escribir en una revista científica y reescribir también en un periódico de divulgación o en un blog, pues no le quita cientificidad a lo que estamos diciendo. Sencillamente son escenarios distintos,
como decía también Santiago, quizá con un lenguaje distinto, pero que tiene el mismo propósito y que desde nuestra experiencia pues tiene la ventaja de que tiene el peso argumentativo que es la evidencia. Entonces sí es la invitación a perderle un poco el miedo a ser más públicos, a salir, como les decía, más de los juzgados y del consultorio y hacer conocer nuestra opinión, porque pues en las revistas científicas nos seguimos leyendo solamente nosotros. Pero se ha demostrado que con la postura que ustedes tienen, que es hacer ruido, escribir, enviar, publicar, tocar puertas, preguntar, se ha demostrado que no se ha hecho, que no funciona. ¿Por qué? Porque hace 4 años, en el 2000, si te digo más de 4 años, solicitaron un concepto al Colegio Colombiano de Psicólogos para la creación de política pública criminal, para la creación de la ley 1709 del 2016. ¿Sí? El colegio dio su postura, pero yo creo que lo hicieron o lo escribieron únicamente para tener en cuenta y llenar esa checklist de que fueron y preguntaron. Pero sí, yo también estoy en la postura de Santiago Hernández, cuando manifiesta y dice que los psicólogos debemos dejar de ser apáticos a la política, porque cuando empecemos a dejar de ser apáticos a la política, podemos buscar hacer mucho más ruido del que podemos hacer en este momento, cuando solamente nos dedicamos, como lo dicen, a escribir, a buscar revistas indexadas, a buscar cosas científicas, tratando de decirle al mundo, sí, es que nosotros sí somos ciencia, cuando completamente es sabido de que ya lo somos. Pero sí deberíamos buscar la forma de incursionar como gremio, no como personas, sino como gremio dentro de la política, y tenemos todas las bases fundamentales para poder hacer un cambio dentro de lo que podemos demostrar desde nuestra ciencia. Muchísimas gracias. Aunque ya he dicho que esta persona es la última, ahora sí le voy a dar la palabra a la última persona que levantó su manito. No quisiera ignorarlo. Faber Cadavid, tienes el micrófono. Faber. Bueno, pareciera que Faber se arrepintió un poco o lo espichó por error, no importa. Yo creo que es muy importante que abramos espacios nuevos, sí, pero que sigamos con nuestros espacios también tradicionales. Es fundamental que sigamos haciendo investigación sobre agresores sexuales, sobre las víctimas de agresión sexual, sobre los aspectos criminogénicos, etcétera, porque si no, no tenemos, como dice Santiago, los argumentos necesarios para la conversación. Es cierto que es como una gran montaña que tenemos que subir, porque obviamente los políticos van a hacer lo que quieran hacer sin importar quién les diga o qué argumentos les demos, pero eso no puede ser razón para tirar la toalla. Yo creo que una de los aspectos importantes es abrir estos espacios de discusión donde nos damos cuenta que somos muchos los que estamos de acuerdo en muchas cosas y varias voces tienen más fuerza que una sola. O sea, si yo me paro en la esquina con mi pancarta a decir abajo la cadena perpetua, probablemente no tenga tanto impacto como si nosotros como gremio, como grupo de investigación o como lo queramos organizar, hacemos una participación importante hasta que finalmente nos escuchen. Y sí, estoy de acuerdo con Andrés que es un poco frustrante saber que hay expertos que han convocado expertos para estas discusiones si no nos tienen en cuenta, pero eso lo único que nos dice es que tenemos que seguir asistiendo y tenemos que seguir, como dirían en México, echándole ganas porque no podemos tirar la toalla. Alguien decía en el chat que la política pública es de todos y es cierto,
Sí, no podemos dejar que los políticos y los politiqueros asuman todo el control, y pues está en nosotros empezar a hacer pues como la discusión. Creo que Faber volvió. Vamos a intentar otra vez. Faber, ¿tienes la palabra? ¿No? Bueno, entonces le voy a dar ahorita la palabra a el director de la especialización en psicología forense, Luis Andrés, para darle cierre a nuestro webinar de hoy. Luis Andrés. Hola, ¿se escucha? Sí, señor, sí se escucha. Perfecto, bueno. En primer lugar, agradecerles a todos, en especial a Santiago Hernández y a Santiago Amaya. De verdad que sus aportes, su trabajo académico, su experiencia profesional realmente le aportan de manera muy significativa a estas discusiones. Agradecerles a todos los participantes que no solamente estuvieron atentos, sino que intervinieron de manera muy adecuada y pertinente frente al desarrollo de los temas tratados por Santiago. Solamente quiero decir algunos elementos muy importantes. Esto que hemos desarrollado con Irene lo hacemos de manera muy pertinente a la luz de la coyuntura que tenemos en este momento. Ya por aquí vimos los chats, ya fue aprobado el proyecto de ley que sanciona la cadena perpetua para algunas conductas de agresión sexual, no todas. Hay que revisar bien el proyecto legislativo. Se espera, pues, obviamente, la sanción presidencial y, en consecuencia, el control de constitucionalidad. Pero esto es muy pertinente, pues, porque, como decía Andrés Merchán, es muy importante que estemos en la agenda no solamente de lo público, sino de lo político frente a estas discusiones. Entonces, creo que esta es la manera adecuada. Nosotros nos debemos a la academia y la academia, en consecuencia, se debe a la realidad. Entonces, seguimos abriendo el debate, seguimos abriendo la discusión. Vienen dos webinars muy relacionados con este tema, especialmente el que tiene que ver con el tratamiento penitenciario para agresores sexuales. Entonces, por favor, estén muy atentos, porque esto cada vez se aterriza mucho más, no solamente en la discusión académica, sino incluso en la discusión de lo práctico, que es de lo que se está trabajando en este momento. Invitarlos a que sigan pendientes, entonces, de nuestra información que estamos enviando a través de nuestras redes sociales, para que se sigan vinculando, y nuevamente agradecerles a todos por su disposición y por su tiempo. Santiago y Santiago, ojalá podamos seguir conversando más adelante y seguir construyendo mucho más alrededor de este tipo de temas y de otros que son coyunturales en nuestra agenda social, política y pública del país. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Ya para yo terminar, les voy a compartir la pantalla para que vean mi correo institucional, en caso de que no lo hayan visto en el chat, para que me escriban si quieren la grabación o el link a YouTube de esta conferencia. De todas maneras, cuando yo tenga el link, se los mando a todos los que se hayan inscrito, y reitero la invitación para dentro de 8 días a las 7 de la noche, donde la doctora Alexa Rodríguez y el dragoneante encargado del programa Pipas en la Picota nos van a estar hablando acerca de el tema de los programas que hay para agresores sexuales en la cárcel. Con eso ya les doy, me despido de ustedes agradeciéndole infinitamente a Santiago Hernández y a Santiago Amaya, y también abriendo, como siempre, la invitación, cualquiera que quiera hablar conmigo para presentar un webinar, una conferencia. Este es un espacio abierto para todos, porque queremos generar comunidad, queremos generar un espacio donde podamos discutir los temas que nos interesan alrededor de la psicología jurídica, forense y criminal. Entonces, la invitación está abierta. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.